Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ajicero. Estamos agregando el debate, les habla Carlos Novella en compañía de Miguel Denis. Una vez más, ¿cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos, aquí transmitiendo este nuevo programa del Ajicero, programa número 47 ya, y agradeciendo a los compañeros que nos retransmiten día a día, semana a semana, los compañeros allá en Estado Lara, Radio Tamunangue Libre, Radio Sanareña, a través de la compañera Moraima Soto en Radio Calumba, en Caracas a compañero de Voces Libertarias en la parroquia de San Juan, en Barinas también a los compañeros con los que transmitimos el último programa y seguimos manteniendo una relación comunicacional, compañeros de Radio Catabre, y a los medios de comunicación, compañeros, compañeras que a través de las redes sociales se comparte este programa, se desenvuelve, se desarrolla el programa. Ahí están los compañeros también que nos han retransmitido en Estado Falcón, en Coro, como son los compañeros de Radio Pantano. Y en la página laotrapolitica.org.b, otrapolitica.org.b, donde montamos el programa, donde desarrollamos, comenzamos a construir el sistema comunicacional del pueblo en lucha, un sistema comunicacional libre y militante. También pueden suscribirse al canal de YouTube Radio Guarura TV para que les llegue la programación, les llegue los programas semana a semana. También por correo, por radioguaruratv@gmail.com, el Facebook Ajicero Guarura, Twitter @Ajicero Guarura. Pueden mandar comentarios, temas que se puedan programar, cualquier debate que desde la voz del pueblo en lucha sea necesario, sea importante comentar, discutir y avanzar en procesos comunicacionales que nos vayan uniendo como pueblo organizado. Hoy nos convocan en este programa dos temas muy interesantes y muy cercanos que nos afectan, sobre todo el primer tema que se refiere a la caída de los precios del petróleo, ¿no? Hemos analizado a lo largo de la secuencia de programa, los elementos fundamentales de la crisis, el tema del rentismo petrolero, toda la corrupción a través del sistema de divisas, entre otras cosas, pero la cereza en este marco general de precariedad, de dificultades económicas para el pueblo venezolano, parece que la guinda para definitivamente vernos en padecer las causas profundas de una verdadera crisis económica, política y social es el tema del petróleo. Hasta ahora, con todas esas condiciones negativas, el petróleo, el barril de petróleo que sustenta fundamentalmente nuestra economía, de cada $100 que ingresan al país, 96 son producto de la exportación petrolera, y de ahí toda la lucha, toda la disputa por la renta petrolera, nuestro principal recurso. Bueno, se había mantenido alto, alrededor de $100, ahora ha tenido en los últimos 2 meses una caída realmente estrepitosa, llegando a estos momentos alrededor del 60-68%. Una de las razones de esta situación es parte de un juego geopolítico. Obviamente está el tema, por ejemplo, del aumento de producción de petróleo de parte de los Estados Unidos y Canadá. Y aparte, Estados Unidos ha aumentado su producción mediante un método que ha sido también muy cuestionado en el mundo por los efectos que tiene sobre el planeta Tierra, que es la extracción del petróleo a través de la roca de quisto, que se basa en un método de quistos que abunda en el suelo y el subsuelo de los Estados Unidos y que implica un método de extracción, de utilización de químicos, de fracción de roca, de una cantidad importante de agua, etcétera, etcétera, que debilitan los suelos. Sin embargo, ha sido un método que, dada la abundancia que tiene este país de esas posibilidades, le ha permitido en gran medida satisfacer la demanda de petróleo a nivel interno. Y aparte de esas grandes empresas, ¿no? Como la Halliburton o la Texaco, la Chevron de Estados Unidos, están invirtiendo de manera importante en ese método. Sí, el método conocido como el fracking, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al tener posibilidades a través de métodos de extracción internos de satisfacer sus necesidades de consumo energético, pueden prescindir, no totalmente, pero sí del suministro de petróleo de parte de otros socios a nivel internacional, entre ellos los socios de la OPEP. Entre esos socios está Venezuela. Por otro lado, también la situación de cierta estabilización de países como Líbano o países como Irak, que ya están retomando el tema de la producción de petróleo, también el estancamiento de las economías como la de China, el estancamiento de Europa a nivel de industrialización, que reduce también la demanda de petróleo.
recurso fundamental sobre todo para la activación, como materia prima para la activación de la industria y de la producción. O sea, estos son los factores concretos, entre otras aristas, pero es un conjunto de circunstancias a nivel internacional que han producido este fenómeno, además de todos los elementos de especulación. Pero en todo caso, esta semana Venezuela, al menos el gobierno nacional, llevó una propuesta de reducción al escenario de la OPEC, que produce 1/3 del petróleo que se consume a nivel planetario. Bueno, la decisión fue mantener un tope de producción de 30 millones de barriles de petróleo diarios. La propuesta de Venezuela era la reducción porque hay un tema, otro de los elementos que ha generado la disminución del precio del petróleo, es que en términos de leyes del mercado, hay mucha oferta y hay una disminución de la demanda. Entonces hay una sobreoferta que hace que se reduzcan el precio. La propuesta de Venezuela era reducir la oferta para revalorizar el producto a nivel internacional. Sin embargo, esa propuesta no fue acogida. Entre ellos, la voz cantante la llevaron países como Arabia Saudita o países como Emiratos Árabes Unidos, que entre los argumentos que ellos tienen es que la reducción de la producción de petróleo implicaría la pérdida de parte de esos países de mercado, ¿no? De lugares a donde ellos puedan transportar su producto petrolero, y sobre la base de que esos países aparentemente sí tienen suficientes reservas de dólares que les permite sortear por un tiempo ese nivel de producción. A diferencia, o la pregunta sobre Venezuela, ¿cuáles son nuestras reservas en dólares? ¿Está Venezuela preparada tras esta última decisión en el seno de la OPEC de poder sortear en los próximos meses estos niveles del precio del petróleo? Claro, y sí, el impacto, además por la gran dependencia, ¿no? El 96% de las divisas que genera Venezuela es producto del petróleo. Entonces, evidentemente, es un bajón que va a afectar a la economía venezolana. Hoy tenemos una entrevista con el compañero Víctor Álvarez, quien fue ministro de Industrias Básicas, fue director de PDVSA y, bueno, economista que se ha desarrollado también en el CIM, el Centro Internacional Miranda, y que, bueno, ha generado muchos aportes importantes, ¿no? Desde el lado de la economía, desde el lado de las posibilidades de desarrollo productivo del país. Lo dejamos con la entrevista y comentarios al regreso. Pruébalo, producción. ¿Aló? Aló, saludos, Víctor. Estamos llamando del programa El Ajicero para hacerte una entrevista en relación a la coyuntura que se viene dando en la cuestión de los precios del petróleo y las consecuencias de las decisiones que se tomaron en la última reunión de la OPEP. Okay. Bueno, mira, en primer lugar, creo que es importante recordar que la lógica de la OPEP, ¿no?, como una organización de los productores de petróleo, ha sido la de defender el nivel de precios controlando el volumen de producción, ¿no? Eso quiere decir que si los precios caen a niveles críticos, la OPEP suele reunirse para acordar entre todos y cada uno de sus miembros una reducción, ¿no?, de la cuota que cada quien tiene, y en la medida que saque del mercado el exceso de oferta, eso entonces tiende a recuperar, ¿no?, el nivel de precio. Justamente esa era la expectativa que se tenía con esta reunión que concluyó, y bueno, particularmente el gobierno de Venezuela había iniciado toda una campaña con los países de la OPEP e incluso con los de los no OPEP para lograr un recorte en la producción y poder contener esta sostenida caída, ¿no?, que se ha venido observando desde junio, julio, y que prácticamente ha descalabrado los precios, ¿no?, al tumbarlos del nivel de 95, $100 en que se habían mantenido y llevarlos a niveles muy bajos, ¿no?, de 70, $68 en el caso de la cesta venezolana, ¿no?, lo cual es un golpe fuerte porque no olvidemos que Venezuela viene de
de vender su petróleo, incluso a niveles de $140 el barril, ¿no? Y el sueldo de Venezuela es el petróleo, pues el 96% del ingreso en divisas que percibe Venezuela lo pone el petróleo. De cada $100 que entra al país, 96 vienen por la factura petrolera, ¿no? Y si estábamos vendiendo el petróleo a 100, llegamos a venderlo a 140 y ahora lo estamos vendiendo a menos de 70, eso prácticamente significa que tenemos la mitad del sueldo, pues tenemos la mitad de los ingresos, y eso tiene repercusiones claras en lo que es la cobertura del financiamiento público, al financiamiento de la inversión social y de la inversión productiva, ¿no? Pues ahí hay una primera consecuencia, una primera repercusión, que hay que buscar entonces las alternativas para poder compensar la caída del ingreso, pues. Eso tiene que ver también con una gira que hacía el ministro Marcos Torres para buscar financiamientos, nuevos financiamientos, sobre todo en China y algunos países aliados de Venezuela como Rusia. ¿Tiene algo que ver esa política de refinanciamiento, de posible endeudamiento, de seguir con el endeudamiento con la caída de los precios de petróleo? Sí, pero esa es una de las opciones, ¿no? Ahora, hay otras medidas que están más al alcance de la mano del gobierno, que pudiera tomarlas incluso en los próximos días, ¿no? Que ya son incluso medidas en torno a las cuales hay gran consenso y ha habido amplio debate, ¿no? Y que tendrían un impacto inmediato sin renunciar a las gestiones que se hacen para conseguir el financiamiento externo, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían esas medidas internas? ¿No? Por un lado, si se quiere compensar o minimizar el impacto sobre los ingresos fiscales que va a tener la caída de los precios del petróleo, una primera medida tiene que ver con la unificación cambiaria. Pues, en estos momentos, el actual régimen de cambios múltiples, ¿no? Donde coexiste una tasa de cambio de 6.30 bolívares por dólar, que es la de Cencoex, y al mismo tiempo tenemos una tasa de 12 bolívares por dólar, que es la de SICAD 1, otra de 50, que es la de SICAD 2, más la del paralelo, que ya está en torno a los 127. Eso ha generado enormes distorsiones en la economía venezolana. Al final de cuentas, ese régimen de cambios múltiples, ¿no? Donde la brecha entre la tasa más barata y la tasa más cara es brutal. Eso se ha convertido en el incentivo perfecto para todos aquellos que quieren echarle mano al dólar barato de Cencoe de 6.30 y luego buscar la manera de venderlo caro en SICAD 2 a 50 y sobre todo en el paralelo. Eso tiene una repercusión terrible para las finanzas públicas, toda vez que, como decía antes, el Estado venezolano, al ser el perceptor del mayor porcentaje del ingreso en divisas que entra al país, esos dólares, en lugar de venderlos a su precio real, prácticamente los está regalando al venderlos a 6.30 bolívares por dólar. Entonces, el fisco deja de recibir importantes sumas de dinero que perfectamente las pudiera utilizar a financiar las misiones sociales, a financiar la inversión en infraestructura hospitalaria, universitaria, ¿no? Una pregunta. Y ese subsidio, de alguna manera, sería como un subsidio del dólar, de las divisas, con la tasa 6.30 y la tasa de SICAD 1. ¿Eso tiene algún beneficio para el pueblo? O sea, ¿a quién beneficia ese subsidio? Y eso. Sí. Inicialmente el anclaje, el congelar el precio de la divisa a 6.30, no, antes se había congelado a 4.30 y antes había sido incluso a 2.15. La idea inicial de mantener anclado, de mantener congelado el precio de la divisa era para abaratar las importaciones ese dólar, las presiones inflacionarias internas, ¿no? Evitando, bueno, que el encarecimiento del dólar se trasladara a el precio de los productos importados. Ahora, ¿qué ha pasado al paso? ¿Qué ha ocurrido al paso del tiempo? Si bien esa medida de anclaje cambiario funcionó en los primeros años de control del cambio, al implantar el régimen de cambios múltiples perdió todo su efecto. Porque entonces los que reciben el dólar barato a 6.30 terminan calculando el precio de venta al público como si estuvieran comprando el dólar a 50 o en el paralelo.
Y entonces lo que hacen es obtener ganancias escandalosas sin ningún tipo de justificación, porque la idea del Estado al transferirle dólares a 6.30 es que ese beneficio sea a su vez transferido al consumidor y a los trabajadores, y sin embargo eso no se está haciendo. Entonces por eso decía antes que la coexistencia de distintos tipos de cambio con una brecha tan grande entre uno y otro se ha convertido en un incentivo para que los especuladores y corruptos amasen grandes fortunas sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo productivo. Ya esa política se agotó, pues ya eso no beneficia para nada a la mayoría de la población, significa más bien un enorme sacrificio fiscal. El Estado, por estar rematando los dólares a ese precio, deja de obtener recursos. Los que se están enriqueciendo son realmente unos pocos, y esa situación debería ser corregida para que entonces el fisco pueda obtener mayor cantidad de bolívares por cada dólar que venda, y con esos bolívares, bueno, pagar los aumentos de sueldo, pagar las misiones, seguir construyendo viviendas para las para las familias que todavía no tienen vivienda propia, seguir haciendo las inversiones en infraestructura. O sea, yo creo que si algún lado positivo puede tener la actual caída de los precios del petróleo, no, porque desde toda crisis siempre hay una oportunidad, es que bueno, se termine de adoptar esa medida de unificación cambiaria, ¿no? Y la otra que te iba a plantear es la necesidad de sincerar el precio de la gasolina. El precio de la gasolina, o el aumento del precio de la gasolina, se ha vendido como una medida antipopular, ¿no? Y hay muchos analistas, sobre todo los de la oposición, que dicen que la situación se le está poniendo tan apretada al gobierno, la situación se le está poniendo tan color de hormiga con la caída de los precios del petróleo, que el gobierno se va a ver obligado a tomar medidas antipopulares como aumentar el precio de la gasolina. Y resulta que lo realmente antipopular es mantener ese precio, que es un subsidio regresivo, un subsidio antipopular, un subsidio incluso reaccionario, que no beneficia para nada a las personas o las familias que no tienen carro, que nunca van a una estación de servicio, que jamás llenan un tanque de gasolina y que por lo tanto nunca se benefician de ese subsidio. Por el contrario, todos los días tienen que hacer una larga cola en las paradas a la espera que llegue la camioneta o que llegue el transporte, el autobús, y tienen que pagar por lo mínimo un pasaje de 10 bolívares de ida y de venida. O sea, una persona gasta diariamente 20 bolívares en transporte, mientras que el que tiene un carro de 60 litros y va a una estación de servicio paga por cada litro 0,097 céntimos. Si eso se multiplica por 60 litros, eso da 5 bolívares con 80 céntimos, o sea, menos de $1. En 5 bolívares, y le dura toda una semana. Entonces realmente los que se benefician con el subsidio de la gasolina son los sectores que tienen carro, las familias que tienen 3 y 4 vehículos son los que realmente tienen ese subsidio. Lo que cuesta en un país de América Latina con gobiernos de izquierda, progresistas, que no se le afincan tampoco al consumidor o al trabajador cobrando altos precios de los combustibles, pero donde en esos países, por ejemplo Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Uruguay, incluso la misma Cuba, el precio de la gasolina no baja de $1 el litro. O sea, llenar un tanque de gasolina cuesta $60 en esos países. Aquí sale por $1. O sea, que aquí el que tiene un carro, el que es dueño de un carro y va en promedio una vez a la semana a una bomba de gasolina, recibe un subsidio de $60 por semana. Si multiplicamos $60 por 52 semanas, eso da $3.120 al año, que lo debería recibir la persona que no tiene carro. Claro. Si uno multiplica $3.120 por 4 millones de vehículos que circulan en el país, esos son más de $12.000 millones que se dejan de recibir. Si se ajustara el precio de la gasolina y se invirtieran las ganancias en la ampliación, modernización del transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país, y se diera una medida de gracia, un año de transporte gratis para la gente, esa medida que aparentemente es antipopular se convertiría en una medida totalmente popular. Y además de eso, se erradicaría el contrabando de extracción que nos está costando más de 100.000 barriles diarios.
¿no? Que a un precio de $80 el barril son más de 3.000 millones de dólares que el país deja de percibir y que perfectamente pudieran invertirse en hospitales, en canchas deportivas, en la gran misión vivienda de Venezuela. Y por último, una última pregunta que te quería hacer era, bueno, la misma crisis el mismo suceso el bajón de los precios del petróleo nos pone, digamos, en vista de todos la gran dependencia y la debilidad del país a nivel productivo, ¿no? Por, bueno, lo que ha sido el rentismo como característica económica del país. Y pone otra vez como la discusión sobre la necesidad de un desarrollo productivo del país. Ahora, quería hacerte una pregunta, es cómo se podría tener una política de desarrollo, o sea, con bueno las condiciones que tenemos de un empresariado, una burguesía que tiende mucho más hasta a la economía, a la comercial, a la importación, con un Estado también donde las empresas, el Estado han sido muy ineficientes, o sea, desde un punto de vista popular, un punto de vista de también la capacidad productiva de los trabajadores. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo podría ser un camino, digamos, para un desarrollo productivo del país? Sí, mira, lo primero que debemos comprender son las patologías asociadas a los modelos extractivistas y rentistas que generan una enorme dependencia de exportación de ese recurso natural, en este caso el petróleo, en el caso venezolano el petróleo, que en épocas buenas, ¿no?, logra venderse muy bien, a muy buen precio. El país entonces se intoxica de petrodólares, no tiene la necesidad de diversificar el aparato productivo para exportar productos agrícolas o productos industriales y poder obtener divisas, sino con la sola exportación de petróleo se obtiene una cuantiosa cantidad de divisas que hacen necesario el desarrollo de los sectores productivos. Entonces, ese es una primera patología que hay que entender muy bien en una economía rentista para evitar que la misma se agrave y se desarrolle. Esa patología tiende a agravarse, no tiende a exacerbarse en dependencia de la manera como se utilice la política cambiaria, ¿no? Como los países rentistas reciben esa enorme cantidad de petrodólares, el dólar tiende a venderse muy barato, ¿no? Como es abundante, entonces se vende barato. Solamente cuando se caen los precios del petróleo y el dólar empieza a escasear, entonces que se vende caro. Pero como siempre hay ciclos de auge, ¿no?, y esta historia se repite de manera cíclica, entonces en esos periodos de auge donde entra mucha plata, entran muchos dólares, los dólares se venden baratos y entonces resulta mucho más fácil importar productos agrícolas y productos industriales con ese dólar barato que producirlos en el país, que es lo que nos está pasando a nosotros. O sea, como desde prácticamente el 2003, 2004 hasta prácticamente el 2008, disfrutamos de 5 años, ¿no?, de auge petrolero. El país, bueno, se intoxicó de divisas, el dólar se vendió muy barato y entonces los productores agrícolas y los productores industriales terminaron transformándose en importadores, ¿no? Dejaron de producir aquí para importar eso de cualquier otro país. ¿Qué ocurrió? Bueno, que cuando se vino abajo el precio del petróleo en la crisis del 2009, en los resultados del estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y la crisis internacional, ¿no?, que creíamos antes que íbamos a vender en el 2008 creíamos que íbamos a vender el barril de petróleo a $200 y resulta que el 1 de enero amanecimos vendiéndolo a $30. En aquel momento hubo necesidad de adoptar una serie de medidas, pero se mantuvo el anclaje cambiario. O sea, hubo una devaluación del 100% porque se llevó el dólar de 2.15 a 4.30, pero entonces se dejó congelado el precio de la divisa. Y al dejar el dólar anclado, bueno, siguió la tendencia a importar del resto del mundo lo que debíamos estar produciendo internamente. Entonces, la clave en estos momentos para impulsar la transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador que sustituya importaciones con producción nacional, que diversifique las exportaciones para que no seamos tan dependientes del ingreso de divisas petroleras. La clave de todo está en un manejo inteligente de la política cambiaria, es decir, abandonar ese empeño de dejar congelado el precio de la divisa,
porque con eso solamente lo que estimulamos son importaciones que barren con la producción nacional, y fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del esfuerzo del trabajo nacional, ¿no? Porque solo así es que podemos entonces crear las condiciones, crear el ambiente que estimule el esfuerzo productivo nacional y desplace, ¿no?, esa tendencia a utilizar la abundancia de divisas para comprarle al resto del mundo lo que pudiéramos estar sembrando aquí o fabricando aquí. Creo que esta situación de crisis, en este momento donde la producción de petróleo está estancada y donde los precios del petróleo se han descalabrado y estamos confrontando esta crisis de divisas que ya no nos permite importar como antes lo hacíamos, es la oportunidad, bueno, para volver la mirada al campo venezolano, para volver la mirada a la industria venezolana y reactivar esos sectores que se vieron muy castigados, bueno, por este auge del rentismo de los últimos años. Ahí está la clave. Bueno, bueno, muchas gracias por la entrevista, Víctor. Siempre a la orden. Saludos. Hasta luego. Gracias al compañero Víctor Álvarez por esta entrevista que nos sigue manteniendo en ese debate económico, en generando expectativas, generando caminos, generando soluciones, propuestas que beneficien al pueblo venezolano, el pueblo que ahorita está pagando la crisis económica que no cometió, la crisis económica producto del despilfarro de dólares, de la corrupción, producto de empresarios y burgueses que a través del usufructo de ese dólar subsidiado lo que han hecho es importar y no desarrollar un aparato productivo. Y bueno, todo este engranaje de mafias, de contrabando que se ha generado como decía el compañero Víctor Álvarez, con ese triple cambio y por otro lado con el gran subsidio de la gasolina, que termina siendo un subsidio justamente a quienes contrabandean, termina siendo un subsidio a la clase media que podría pagar por un tanque de gasolina más. Y una cosa que decía que me quedó el dato muy importante: ¿cómo puede ser que una persona que no tenga carro gaste más en transporte que una persona que sí tenga? Es decir, una persona que no tiene carro, con el gasto del transporte solamente ponte una camioneta de 1 metro de ida al trabajo y una camioneta de 1 metro de regreso, como un promedio, ¿no? En Caracas. Serían 10 bolívares de ida y 10 bolívares de regreso, 20 bolívares diarios en transporte. Y una persona con carro que podría pagar un poco más, que tiene mayor posibilidades económicas, paga 6 bolívares a la semana en promedio, que es lo que dura más o menos un tanque de gasolina de un carro. Entonces, bueno, ahí entra el debate del subsidio. ¿A quién va ese subsidio? ¿Realmente es un subsidio popular? El subsidio de la gasolina. Bueno, un importante debate que hay que dar. Y por otro lado, yo quería hacer un breve comentario sobre lo que ha sido la falta de desarrollo productivo del que ha sido incapaz tanto los sectores de la burguesía, los sectores del empresariado, por su dinámica importadora, por su dinámica siempre aplegada al comercio exterior más que a la producción nacional, y por otro lado desde el Estado, por la ineficiencia de la burocracia, la corrupción que hay en las empresas del Estado también, que degeneran y hacen que la producción disminuya en gran medida. Sin embargo, otra historia ha sido cuando es el pueblo organizado, cuando son los trabajadores, las comunidades quienes ejercen directamente la tarea productiva, ya sea en fábricas en control obrero, fábricas ocupadas, en tierras producidas por la comunidad. Allí sí encontramos una dinámica productiva en donde esos pequeños espacios que están ahí, que existen, se vienen desarrollando con eficiencia, con productividad, con productos baratos y de calidad para el pueblo. Es decir, ahí está la solución productiva del país. Cuando el trabajador, la trabajadora, las comunidades intervienen directamente al proceso productivo y se apropian de la economía para el beneficio del pueblo, deslastrándose de cualquier propiedad privada, de cualquier ejercicio de la producción de parte del sector empresarial o del lado de la burocracia o con jefes que no sean elegidos por los mismos trabajadores, como suele ser en las empresas del Estado. Bueno, en conclusión, más allá de unar en el tema obvio que implica la caída de los precios del precio del petróleo venezolano y el déficit de ingresos en una economía rentista para la inversión, para el pago de deuda, para los programas de desarrollo social, etcétera, etcétera. Interesante es las propuestas programáticas. Es necesario, más allá de caracterizar, identificar esta situación por demás dura, por demás difícil y por los vientos que soplan, se complejiza
con este factor de disminución de precios del petróleo, es necesario tomar medidas y tener desde el pueblo en lucha, desde las organizaciones populares, exigir y construir en la medida de las posibilidades alternativas distintas desde el punto de vista económico, tener una posición frente a las posibilidades del aumento de la gasolina, frente a las posibilidades que en estos momentos sin duda algunas se están estudiando para tenerlas listas a principios del próximo año, que pinta que también va a ser muy difícil, y aparte con las elecciones desde el plano político también muy complicado, con el tema de las elecciones parlamentarias, que implique generar un nuevo tipo de economía en base a ese tipo de experiencia donde sean los ciudadanos, donde sean los trabajadores, donde sea el pueblo el protagonista y el sujeto productor para, entre otras cosas, superar ese enorme reto que tenemos como país por delante, superar primero, bueno, el karma histórico humano de la explotación, pero a partir de superar la explotación a través de un trabajo o sistemas de economía socializada, de sistemas de economía donde se libere al trabajador del trabajo opresor, valga la redundancia, podamos también ser productivos, podamos trascender esta etapa, llamemos oscura, de la historia de nuestro país, de improductividad, oscura también como el petróleo, de la importación, del dinero fácil, y poder generar realmente desde incluso de las posibilidades inventivas propias y del pueblo venezolano nuevas formas económicas. Bueno, con estas reflexiones, con estos comentarios, vamos a la pausa musical, como es ya costumbre en el programa, y volvemos después para la segunda parte para seguir comentando, en este caso temas internacionales, que tienen que ver con las protestas que se han dado en Ferguson y a lo largo de Estados Unidos por el asesinato de un policía blanco a un joven negro desarmado. Lo damos con música y enseguida comentamos la situación en los Estados Unidos. Ruédalo, producción. Hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero, siempre hago canto, digo lo que quiero, y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien. Hace un tiempo dejé atrás el sistema viciado por la burocracia, decidí dejar la billetera, hoy camino en sandalia por la carretera. No me importa tu dinero, con mis amigos siempre canto donde quiero. No puedes comprar mi alma porque soy libre, libre. Nunca fui un buen alumno por mi mala ortografía, pero de qué mal escribir bien cuando la mente está vacía. Así era que le decía a los maestros de aquellos días, pero por alguna razón ellos no me entendían. Día a día seguía, avanzaba, siempre escribía, me mandaban unas planas, no hacía la caligrafía, pero aprendí que el esfuerzo, el mensaje les energía, aplicado en cada verso era importante en mi poesía. Directores, profesores, me metían psicología, con mis calificaciones lejos no llegaría, pero profesores brutos, directores que ignorantes. Yo nunca fui un buen alumno, pero soy un buen estudiante, soy constante, terco, necio, perseverante. Estudié por mi cuenta y desde niño soy amante de la rima. Con ella subo la autoestima de personas que me escuchan en la calle o en tarima. No hay cima, imposible de alcanzar, pero nada llega fácil, necesario es trabajar. Si te mata la flojera, empieza a reflexionar que hay que ser autodidacta para evolucionar. Ten confianza en cada improvisación y no aceptes alabanza por salir en televisión. Te lo dejo de enseñanza que para la revolución hace falta más que alianza en los medios de producción, comunicación, prensa, radio y televisión. Estar en todos los espacios manteniendo la visión que la educación es necesaria en cada canción para una mejor cultura en toda la población. En toda la población, para una mejor cultura hay que entrar al sistema y romper las ataduras que corrompen, nos oprime esto que llaman locura. Solo porque decidimos no caer en su estructura, no caer en su sombra, no caer en su política. Y no es que yo esté en contra al hacer esta autocrítica. No me quieren ensuciar con sus malas mañas, me han querido utilizar, pero ya no me engañan. Sigue existiendo corrupción y desgobierno, viejo, verde, blanco, pintados de color, enriquecimiento con malversación, mintiendo y manchando verdadera revolución. Revolución del pensamiento, revolución para la evolución, gente recibiendo verdadera educación, justicia, igualdad, viviendo en cooperación. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien porque siempre he sido sincero, siempre hago canto, digo lo que quiero. Y me han querido utilizar, y me han querido hasta comprar, pero me siento bien, me siento bien.
Bueno, continuamos con el Ajicero. Ahora vamos a comentar la situación brevemente en los Estados Unidos, una situación de protesta masiva que se ha desatado esta semana producto de la decisión de los tribunales de la Corte de Justicia en Missouri, en el centro de los Estados Unidos, por el caso del asesinato del joven Michael Brown, joven afrodescendiente, en la localidad de Ferguson, no, una localidad donde la mayoría, creo que 2/3 de su población es afrodescendiente, que fue asesinado, joven de 18 años, sin antecedentes penales, y fue asesinado aparentemente sin justificación alguna por un funcionario policial. Ya estando detenido, además. Sí, ya estando detenido, el chamo se había entregado y recibió 6 disparos. De hecho, dos de esos disparos fueron en la cabeza. Y bueno, a esto la indignación por las circunstancias que se dieron, aparte, todos estos elementos se han venido identificando a partir de la autopsia. La autopsia devela que la policía ha argumentado que hubo un forcejeo, que el chamo se rebeló. La autopsia y los testigos incluso de los acontecimientos revelan todo lo contrario. Pero bueno, lo que desata eso en su momento, hace 2 meses, ha prendido un movimiento de indignación, un movimiento sobre todo de composición juvenil, de composición afrodescendiente en los Estados Unidos, que ha contagiado muchas ciudades y que ha destapado, desempolvado también muchos otros expedientes que en los últimos años, ¿quién lo diría? Teniendo Barack Obama, primer presidente negro o afrodescendiente en la presidencia de los Estados Unidos, bueno, una serie, hemos revisado ya algunos casos que paralelamente de abuso policial, de impunidad judicial en los Estados Unidos, que ellos se presentan como los padres de las instituciones, de la democracia y de la justicia. Contradictoriamente se han visto fenómenos como el asesinato de Brown y la decisión que la semana pasada tomó la Corte de Justicia de no imputar a Darren Wilson, quien fue el funcionario que le disparó. La situación de Brown también ha destapado otros casos. Esta semana también fue asesinado un niño en otro estado de los Estados Unidos, Tamir Rice, por la policía, un niño de 12 años. Hace 2 años igualmente se desataron protestas por el asesinato, eso fue en Orlando, en el sur de los Estados Unidos, de Trayvon Martin, en el año 2012, y también el policía o la persona que lo asesinó fue absuelto. De hecho, la circunstancia fue un vigilante que argumentó que iba a robar un vecindario y eso. La autopsia igualmente, como el caso de Brown, ha revelado que esos testimonios fueron falsos, pero allí la corte argumentó que el vigilante actuó en defensa propia. Esos mitos urbanos, pero que son vigentes, como lo del Ku Klux Klan, bueno, de todo un tema de una sociedad eminentemente, profundamente racista, que parecían superados en teoría, de acuerdo a las bonitas imágenes que nos vienen de la sociedad norteamericana, que parecían superados históricamente, y ahorita es una sociedad hermosa, próspera. Fíjate lo que está pasando. Y lo del Ku Klux Klan sí es grave en el sentido de que viene resurgiendo otra vez, viene posicionándose otra vez grupos del Ku Klux Klan, o sea, una organización que vuelve a tener cierta vida en Estados Unidos, ¿no? Y eso sí es una organización terrorista de alguna manera, que de hecho en las protestas en Ferguson estaban llamando a llevar la paz a Ferguson a través de la violencia. Es decir, de reprimir violentamente, atacar violentamente a los que protestaban en Ferguson por el crimen del policía blanco. Y teniendo cierta acogida dentro de los sectores más racistas, más conservadores de la sociedad estadounidense. Esto, bueno, por un lado es muy grave, pero también es importante decirlo, mientras por un lado los extremos conservadores se van organizando, se van expresando, por otro lado los estudiantes, la población juvenil, sobre todo de los barrios pobres de Estados Unidos en general, afrodescendientes, pero también blancos, mestizos, es decir, una juventud en general que en Estados Unidos que empieza a tener algunas expresiones bueno, a través de la solidaridad, de la indignación común con el asesinato de Brown en Ferguson. Bueno, ha generado protestas en más de 70 ciudades en Estados Unidos. Increíble cómo la misma noche que el tribunal de Missouri no imputa al policía blanco, lo deja libre sin ningún cargo, esa misma noche en más de 70 ciudades hay protestas, incluyendo Nueva York, incluyendo Washington, incluyendo la misma San Luis, Ferguson, en donde incluso la indignación y la rabia
de la juventud frente a la impunidad absoluta aprobada por el Estado, bueno, desarrollaron protestas que culminaron incluso en la quema de varios edificios de Estados Unidos y por supuesto... Y protestas que siguen en pleno desarrollo. Ajá, y por supuesto con gran cantidad de detenidos. Un mismo trabajador de Telesur fue detenido en Estados Unidos por estar alrededor de las protestas en Ferguson. Y bueno, también con casos terribles de represión de personas, tú ves las fotos ensangrentadas, o sea, realmente... La militarización de las ciudades. Ese es el otro punto, ¿verdad?, que se nos había escapado. En Estados Unidos, la policía tiene acceso a armas de carácter militar. Tú ves incluso cómo se ha militarizado, o sea, no los militares, sino la misma policía, con armas de guerra, con eso, los carros que aquí llamamos las ballenas, los rinocerontes, que aquí llaman que son los grandes carros y camionetas blindadas que usa para controlar manifestaciones. Bueno, han sido empleadas sobre todo en Ferguson y en gran parte de Estados Unidos, y esa es otra de las consignas, que es la desmilitarización de la policía. Allá la policía es increíble, cómo tiene acceso a todo ese tipo de armamento y bueno, y lo utiliza contra los manifestantes desarmados, armados solamente con indignación frente a ese crimen. Un elemento interesante de esta juventud que se levanta a partir de la indignación, que estos jóvenes no están rompiendo también con los referentes históricos de la alternativa en Estados Unidos, que en algún momento a lo mejor pudo haberlo significado desde algún punto de vista Obama, pero ahorita Obama en sus declaraciones también inmediatamente luego de la decisión de la Corte, bueno, actuando como un estadista burgués normal, está haciendo llamados a la paz, a la calma, pero también evidenciando que no tiene poder real o desmontando eso de la sociedad posracial, desmontando ese espejismo vendido a la población de Estados Unidos y la población mundial. Y esa juventud y estas protestas se rebelan frente a eso, frente a Obama como un referente de las luchas afroamericanas, pero también se desligan de referentes políticos, religiosos también que han servido para contener en muchos casos auges de lucha, como el liderazgo del reverendo Al Sharpton u otros referentes históricos que muy impregnados sobre todo de las ideas tipo pacifistas, tipo Martin Luther King, etcétera, etcétera. Sí, que en un momento llegan a ser limitantes, ¿no? Para expresiones de lucha que rompan, bueno, con una tolerancia a un sistema que lo que hace es dar y dar y dar golpes y golpes y golpes a las clases populares, a los afrodescendientes en Estados Unidos. Y bueno, se vuelve a impulsar una dinámica de lucha un poco más confrontativas, que incluso una de las consignas es no habrá paz si no hay justicia, ¿ves? Que empieza a desarrollar de la indignación a la rebeldía, y bueno, que esperemos que se siga así desarrollando hasta realmente brotar las bases de una nueva perspectiva política en Estados Unidos, nuevos movimientos que surjan y que logren avanzar tanto en sus luchas como en posibilidades de transformación real de la sociedad. Esto fue El Ajicero, estamos agregando al debate una vez más, hoy con el tema petrolero y la situación de la ola de protesta que sacude a los Estados Unidos por el asesinato y la última decisión del Tribunal de Justicia, entre comillas, de absolver a Darren Wilson, el policía, el autor material del asesinato del joven afrodescendiente Michael Brown. Continuamos la próxima semana analizando, debatiendo, comentando, exponiendo diversos temas de interés nacional e internacional. Les habló Carlos Novela en compañía de Miguel Denis. Un saludo a todas las radios comunitarias, todas las redes sociales y a todas las individualidades que hacen el esfuerzo y transmiten nuestro programa. Saludos.
El ritmo con la guitarra de ska no es muy fácil. Hay que mantener el ritmo.